Micrófono, Manuela tiene el micrófono abierto. Manuela, sí, profe, es que se me Guerrón, trabó el computador, pero ya. para que cierres el micrófono. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra presentación de ciclo vital individual. Cuando nosotros estamos hablando de ciclo vital individual, recordemos que se refiere al conjunto de etapas por las cuales atraviesa hasta que fallece. A eso nos referimos con ciclo vital individual. Son los cambios que hay desde ese punto de vista cronológico que nos van a clasificar el ciclo vital. Dentro de ese proceso de crecimiento del ser humano, nosotros tenemos cambios desde el punto de vista cognitivo, tenemos cambios desde el punto de vista psicosocial y tenemos cambios desde el punto de vista sexual o psicosexual que nos van a generar características especiales como seres humanos. El objetivo es reconocer las diferentes etapas del ciclo de vida del ser humano en las diferentes acciones para realizar el cuidado de ese individuo, ¿cierto? Los individuos en general son considerados como personas integrales. Nosotros tenemos no solamente cuerpo, sino que también tenemos, ¿qué cosa? También tenemos, aparte de la esfera biológica, también tenemos un componente psicosocial que está conformado por nuestra familia, tenemos nuestra manera de pensar, la espiritualidad. Todo eso interacciona para formarnos a nosotros como personas, ¿ok? Entonces, todos estos individuos o las personas están envueltas en dos microambientes importantes o grandes. El primero de ellos es el microambiente corporal, ¿cierto? Es todo lo que lo compone a uno en sí. Nosotros en medicina familiar lo hablamos como sistemas, ¿ok? Y en lo segundo es el macroambiente, o sea, la parte externa a nosotros, es cómo nosotros nos conservamos con respecto al medio ambiente. Entonces, el ser humano va evolucionando en cada uno de los años desde que nace hasta que fallece. Eso lleva cambios en ese proceso de evolución, ¿cierto? Esos cambios se van a ir como señalados en etapas diferentes que son las que vamos a mirar ahora. Y esas diferentes etapas van a tener unas características especiales. Segundo, por favor. Ok, entonces este proceso que hace que hay características a cada una de esas etapas es lo que nosotros llamamos el ciclo de vida del individuo, ¿cierto? Entonces, al final de la vida ustedes van a ver que una de las funciones de la persona es decir, qué tanto hizo en su vida, ¿cierto? Qué tanto logró de esas metas que se propuso y de acuerdo a eso va a estar contento o no consigo mismo. Entonces, esos cambios que hay a través del tiempo de nosotros como seres humanos, desde el punto de vista biológico, cognitivo, psicosocial, psicosexual, esos cambios también responden a situaciones que ocurran internamente en el individuo o en la relación del individuo con el medio externo. O sea que también van a depender de las condiciones que tengamos de país, ¿cierto? Sea cultural, económica, histórica, van a depender también de nuestra genética, porque nuestro cuerpo también tiene que ver ahí. O sea que cuando analizamos a una persona debemos tener en cuenta los cambios internos y los cambios de este con el medio ambiente. Si nosotros nos ponemos a hablar sobre la evolución de los seres humanos, pues miramos que a lo largo de la historia diferentes autores han definido que el ser humano pasa por etapas desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicosexual y desde el punto de vista psicosocial. Autores como Piaget, Freud, Erikson fueron los que
en algún momento describieron cuáles eran esas etapas, ¿cierto? Entonces, si uno mira desde el punto de vista biológico, cómo se caracterizan esas etapas del ciclo vital individual. Entonces, aquí hagamos una pausa y miremos, o sea, cuando uno nace, ¿cómo se denomina? ¿Cómo le dicen a uno? ¿Cuál sería desde el punto de vista cronológico esta primera etapa del ciclo vital individual con respecto a estos cambios biológicos? A ver, Andrés Palacio. Cuando una persona nace, ¿cómo se le dice, Andrés? Andrés Sí, Palacio. profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Qué pregunta le hice a Andrés Palacio? A ver, André Felipe Riascos. ¿Qué pregunta le hice? Profe, ¿usted me puede Yo- repetir la pregunta? Es que se me entrecortó, yo escuché algo de recién Ok. nacido, Tenemos profe. problemas de internet. André Felipe tampoco escuchó. A ver, Ángela, ya te van a contestar. Ángela. ¿Cómo se les denomina a esa primera etapa? Correcto, desde el Pues punto de la vista etapa neonatal. biológico. Eso, perfecto. Entonces, esta primera etapa corresponde al recién nacido. Muy bien, y esa es la primera etapa, ese es el primer ciclo vital individual de las personas. Después de que uno es recién nacido, Bruce, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Uno es un qué? Bruce Gómez. Señora, repito, ¿cuál de las dos preguntas te respondo? ¿La de Andrés Palacios o la que es para Andrés Palacios? No, la que te dice a ti solamente. ¿Cuál? ¿La que uno es un qué? No, a ver, Andrés Ordóñez, ¿cuál pregunta le dice a Bruce? Andrés Que David. después de nacido, ¿cómo se le denomina al niño? ¿Cómo se denomina la siguiente etapa? La primera recién nacido, la siguiente, ¿cuál sería, Bruce? La segunda es lactante o bebé, ¿no? Lactante, no lactante, bebé no, bebé le decimos cariñosamente, lactante. Perfecto, Bruce. La tercera etapa después de ser uno lactante, ¿qué sería, Gabriela? Gabriela Gómez. ¿Me escucha? Sí, Después del lactante, ¿qué etapa sería? sí. Preescolar. Muy bien, entonces está recién nacido, lactante, luego sigue un preescolar, muy bien. Jonathan, después de preescolar, ¿qué seguiría? Escolar. Escolar, muy bien. Después de escolar, ¿qué seguiría? Daniel Mondragón. La pubertad. Adolescente. La pubertad es la primera parte de la adolescencia. Después, ¿qué seguiría? Isabela Moreno. Creo que sigue adulto joven. El adulto, ¿cierto? Después seguiría el adulto. Entonces, este adulto se va a clasificar en adulto joven, en adulto maduro y en adulto mayor. Entonces, esas son las etapas del ciclo vital individual. Se sacan de acuerdo al orden cronológico, ¿cierto? Entonces, si yo te pregunto, Isabela Hidalgo, Isabela, Sí, señora. si yo te pregunto, Isabela, tengo un paciente de 8 años, ¿cuál es su ciclo vital individual? ¿Sería un escolar? Un escolar, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros colocaríamos en el análisis en el eje 1. Entonces, tú le colocas, es un paciente escolar, ¿listo? Eso iría en el eje 1, ¿ok? En el eje número 2, estos son ejes como evaluativos, iría el ciclo vital familiar. Supongamos que ese niño que yo te dije es el hijo mayor
de una familia conformada por papá, mamá y ese hijo. Entonces, ¿cuál sería el ciclo vital familiar? Compañerita, ¿cuál sería el ciclo vital familiar? ¿Aló? A ver, entonces, Ivette, Doctora, estaría en la fase de consolidación. muy bien, consolidación con escolar, muy bien, Ivette. Listo. A ver, Ivonne Peña, si mi paciente tiene 3 años, por ejemplo, ¿cuál sería su ciclo vital individual? El individual sería el preescolar. Preescolar, muy bien, correcto. Vamos a mirar. Daniela Rodríguez, si tú eres la paciente, Daniela, ¿cuál sería tu ciclo vital individual? Adolescente. ¿Qué edad tienes tú, Daniela? ¿Qué edad tienes? Ah, yo, profe. Es que pensé. Sí, si tú eres la paciente, ¿cuál sería tu ciclo vital individual? Pues sería adulto joven. Correcto, ¿cierto? Tú ya pasaste los 18, ¿sí? ¿O no? Sí, profe, es que no he escuchado. Pensé. Ah, bueno, ok. Entonces, ya ella es un adulto, ¿cierto? Es un adulto joven. Entonces, ese sería el ciclo vital individual. Ok, pregunta para Andrés Palacio. Palacio no, para Daniel Mondragón. Daniel Mondragón. Daniel. Sí, profecía, que estoy. Ok, Daniel, mira el caso que te voy a poner. Es un caso conformado por, aquí está el papá, aquí está la mamá, y aquí están los dos hijos que viven juntos, todos 4. Este hijo mayor es hombre o mujer. Es hombre, profe. Hombre, ok. Tiene 16 años y el hijo menor, la hija menor es mujer y tiene 1 año y medio. Te pregunto, ¿cuál es el ciclo vital familiar de esa familia que estás viendo ahí? Consolidado. Es una familia en consolidación con adolescentes, ¿cierto? O sea que Sí, el ciclo vital claro. individual de este paciente sería adolescente. Adolescente. ¿De este cuál sería el ciclo vital individual? Lactante. Sería lactante. Acordémonos que lactante es hasta los 2 años. Este Pero, profe, sería un yo tengo una pregunta. lactante mayor. Dime. Usted acaba de decir que consolidado de adolescente, algo así. Sí, la consolidación es con escolar o con adolescente. Ah, ok, o sea que se debe agregar ese, digamos, apellido, por así decirlo. Lo puedes hacer, sí, claro, para ser más específicos, pero si me dices familia en consolidación, también está bien. Ah, ok, ¿Ok? listo, muchas gracias. Entonces, entendido todos, muchachos, ¿cuál es el ciclo vital individual? Entonces, para estudiar ese ciclo vital individual, desde el punto de vista cronológico, ya sabemos que se clasifica así. Entonces, algunos autores han estudiado la parte cognitiva, otros la parte psicosexual, otros la parte psicosocial. Entonces, vamos a hablar ahora de esas situaciones. Entonces, vamos a empezar a ver desde el punto de vista cognitivo, Piaget, que fue uno de los grandes autores de las teorías del desarrollo cognitivo, dice que los niños aprenden, ¿cierto? Los niños aprenden, el ser humano aprende desde que nace hasta que fallece, y cada uno de esos aprendizajes va a estar rodeando la etapa del ciclo vital individual. Entonces, Piaget nos decía que las personas clasifican ese desarrollo cognitivo en etapas sensoriomotriz, que incluye desde el recién nacido hasta todo el lactante. Eso quiere decir que los recién nacidos y los bebés, ahí se aplica, bebecitos van a aprender a través de los órganos de los sentidos y del desarrollo de la parte motriz.
Cuando el niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo. Cuando el niño empieza a correr, está aprendiendo. Cuando el niño salta, está aprendiendo. Cuando el niño toca con sus manos, está aprendiendo. Cuando el niño hace cubos, está aprendiendo. Cuando el niño observa, está aprendiendo. Cuando el niño escucha, está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, esta es la principal característica de la parte cognitiva de los recién nacidos y lactantes. Luego, ¿qué dice Piaget? Viene una etapa para los preescolares que se llama preoperacional. La preoperacional se caracteriza porque ya los niños en etapa preescolar aprenden, pero a través de símbolos. O sea, ellos ya tienen organizadas qué significa cada cosa de una manera pues muy básica, obviamente. Y ya pueden empezar como a esta etapa precede el pensamiento ya concreto del escolar. El pensamiento concreto del escolar es que ellos ya ven algo y saben que ese algo ya estuvo ahí, ¿sí? Entonces ellos también trabajan con símbolos, pero son símbolos más avanzados de conocimiento. De hecho, ya en el escolar van a tener como el esbozo del pensamiento abstracto del adolescente. Ellos ahí son capaces de hacer como inducciones cortas, breves, pero son niños que son muy constructivos. Acuérdense que ahí la principal característica en esa etapa es como la constructividad, la industriosidad de los niños de esa etapa. Luego viene la etapa de operaciones formales, que es característica de la adolescencia, ¿cierto? Ya aquí tenemos un pensamiento abstracto del adulto que vamos a ir desarrollando desde la adolescencia inicial hasta la adolescencia final. Entonces, Piaget dice que es a través de los órganos de los sentidos como empezamos el conocimiento y al final lo terminamos con un pensamiento inductivo y deductivo propio del adolescente. Entonces, miremos aquí, característica principal, dice, los niños aprenden sucesivamente. Hola, Dime, Jonathan. qué pena, profe, de pronto escucho bajito. Tengo dos preguntas, sobre todo con las etapas de Piaget. Pues, ¿hasta qué punto se puede tomar como referencia Piaget cuando los niños tienen ese desarrollo, digamos, un poco más avanzado en el punto del proceso de pensamiento lógico deductivo? Porque pues, yo tengo actualmente un casito muy particular con una niña de 2 años que ya prácticamente está aprendiendo es por simbología y apenas tiene 2 años Sí, y ya está empezando otro manejo de razonamiento. Sí, correcto. Aparte que los niños de hoy en la actualidad, pues tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de Piaget fue en una época donde el desarrollo era un poco más lento. Ahora tenemos una etapa donde los niños tienen desarrollo neurocognitivo, las cosas están hechas para que aprendan más rápido. Correcto. Entonces, Y a través de cambios, ¿hasta qué momento se tiene? Pues digamos que esos son como cosas que nos enseñan cómo está construido el pensamiento. Obviamente cada una de las etapas de los seres humanos ha cambiado. O sea, desde la época de barbarie hasta ahora eso ha cambiado. Pero esto es como decir, es como una construcción general. Por eso es que tú no puedes decir que el ciclo vital individual de alguien sea etapa sensoriomotriz, no. O sea, el ciclo vital individual está constituido desde el punto de vista cronológico y esto solamente es una guía para mirar cómo aprendemos los seres humanos. Cada etapa de la historia ha traído, digamos, pensamientos cambiantes, digámoslo así, aprendizajes diferentes. Hoy en día, justamente para esta etapa, pues los niños son absolutamente visuales y son más dados a la tecnología que de pronto en etapas anteriores, pero la característica principal sigue siendo esa, ¿no? La característica principal del aprendizaje, con algunas variables que aporta cada una de las etapas, digamos, de evolución de los seres humanos. Pero esa es como la matriz principal, es uno de los principales autores con respecto a eso, ¿ya? Entonces, en esta etapa sensoriomotriz, los niños aprenden a percibir como la permanencia de los objetos. Los niños son capaces de construir un objeto y de conservarlo en su mente, ¿cierto? Si este está escondido, no lo vemos, no podemos tocarlo, degustarlo, pero sabemos que el objeto está escondido. Entonces ya empezamos como a formar ese lenguaje simbólico básico que vamos a poder utilizar en la etapa preoperacional.
¿cierto? Entonces, una característica principal es esta, aprender a comprender que los objetos son diferentes del cuerpo humano, o sea, están por fuera de mi realidad corporal. Es como la principal característica de la etapa sensorial. La etapa preoperacional, en esta etapa los niños desarrollan un sistema especial para el aprendizaje. Es una imagen, utilizan imágenes, utilizan símbolos para representar personas, lugares, eventos, por ejemplo, para evocar cosas que ellos hayan vivido. Construyen como su propio lenguaje. Dime. Eso es la función semiótica, ¿no? Hace parte de la semiótica, sí, hace parte de la semiótica. El lenguaje que nosotros hablamos y el juego de símbolos que ellos empiezan a construir son manifestaciones propias de esta etapa preoperacional. Fíjense que aquí en la etapa preoperacional el pensamiento lógico o prelógico no está tan establecido. Obviamente todos los seres humanos no son iguales. Hay niños genios de 2 años, de 3 años, ¿cierto? Hay niños que a los 10 años ya están terminando el bachillerato y están preparándose, pero digamos que son situaciones especiales, pero este es como un esbozo general de cómo se puede calificar o clasificar esta parte del pensamiento. Desde el punto de vista de operaciones concretas, aquí ya el escolar empieza a utilizar los símbolos que construyó o esas representaciones que hizo en su mente de diferentes situaciones para realizar ya operaciones más avanzadas, ¿cierto? Entonces aquí ya los niños utilizan problemas de manera lógica. Aquí ya empiezan a como les dije, empiezan a construir un pensamiento deductivo e inductivo básico, ¿cierto? Ellos aquí ya manejan números. Acuérdense que aquí ya estamos en el colegio, ya son niños que son capaces, por ejemplo, de hacer unas presentaciones grandes, ya forman un segundo idioma, ya son competitivos en juegos, aprenden reglas, etcétera. Entonces, son capaces de interiorizar desde su propia vivencia. En la etapa de operaciones formales en el adolescente, ya los niños aquí sí desarrollan, o los niños no, el adolescente, porque ya no es un niño, desarrolla la habilidad de la abstracción. Entonces, ya aquí vamos a generar, digamos, el completo pensamiento que tiene el adulto, ¿cierto? Aquí ya podemos empezar a hacer hipótesis más elaboradas, empezamos a hacer un razonamiento inductivo, deductivo, o sea, a partir de algo generar una conclusión y a partir de esa conclusión generar qué cosas pueden haberlo compuesto. Entonces ya estas personas ya están terminando bachillerato, ya se preparan para entrar a la universidad, pueden, digamos, hablar sobre su proyecto de vida, empezar a construir en su mente representaciones de lo que quieren ser o de lo que quieren desarrollar, ¿no? Entonces, en esta etapa del pensamiento del adolescente es una etapa que se ve muy influenciada por el ambiente, ¿cierto? Acuérdense que para los adolescentes es muy importante los grupos de pares, ser aceptado, incluirse en ese proceso social y esto a su vez va a influenciar también la parte cognitiva. Desde el punto de vista psicosexual, también uno de los primeros autores fue Freud. Freud nos habló de que en el mundo la personalidad se ve influenciada y la parte psicosexual influencia mucho los seres humanos con respecto a sus respuestas hacia la sociedad. Entonces él dice que este es una manera de aprendizaje. La personalidad se empieza a formar en los primeros años de vida y él denomina como la palabra placer de acuerdo a el tipo o a la fase en la que está el ser humano, ¿cierto? Entonces él le dice, los recién nacidos, por ejemplo, tienen placer, pero ese placer no es el placer que nosotros como adultos lo construimos en nuestra mente, no, porque para nosotros placer es una cosa, pero para el recién nacido el desarrollo de placer se refiere a la satisfacción de sus actividades básicas, ¿cierto? Entonces, él dice que este placer en la medida en que crecemos, pues va caminando de zona en zona hasta que logra establecerse y, digamos, recorrer cada uno de los componentes del ser humano. Entonces, Freud, de una manera muy original y estudiosa,
clasificó estas etapas como la etapa oral, aproximadamente del recién nacido y lactante menor, la etapa anal, desde el lactantico mayor hasta antes de iniciar el preescolar, la etapa fálica edípica correspondiente al preescolar y la etapa de latencia desde los 6 años, 7 años aproximadamente hasta los 10, 11 años que empieza el proceso de pubertad. Cada una de estas etapas con sus respectivos desarrollos. Entonces, la etapa oral que fue lo más importante, digamos, que nos habló el autor, de que la gratificación de los niños, la sensación de placer, de satisfacción de sus necesidades básicas, se basaba principalmente en la succión, no única, ¿cierto? Porque el niño tiene placer cuando es cambiado, cuando es amado, cuando es acariciado. De hecho, eso facilita su aprendizaje, ¿no? Entonces, esta etapa estaba, digamos que más que todo enfocada en el proceso de succión. La etapa anal nos hablaba Freud que va hasta aproximadamente los 3 años. El placer aquí se obtiene del control de esfínteres. Ese proceso de control de esfínteres es el que le hace al niño construir parte de su aprendizaje, ¿cierto? Entonces, recordemos que aquí un hecho importante de los niños en esta etapa es empezar a manejar la vasenilla. Los niños hacen fiesta. Ustedes, si alguno de pronto tiene un preescolar en casa y lo han visto crecer, cuando estuvo en esta etapa y empezó a utilizar la vasenilla, toda la familia funcionaba en torno a la vasenilla, ¿cierto? Hasta los niños, hay muchos niños que sacan como un premio a su popó cuando son duritos y eso, y los sacan mostrando por toda la casa de que hizo popó, ¿cierto? O sea, ellos hacen como una fiesta de este proceso que es un proceso natural y que para ellos es tan importante desde el punto de vista psicosexual. Luego viene la etapa de preescolar, Freud lo llamó la etapa fálica y edípica, donde nos reconocemos, donde yo exploro los genitales, obtengo placer explorando los genitales, pero no es el placer del adulto, vuelvo y repito, es un placer de que estoy reconociendo mi cuerpo. Estoy reconociendo mi cuerpo diferente al de las otras personas y estoy aprendiendo que ese soy yo. Entonces, esto es una de las características más importantes de este periodo de la adolescencia. Y también describió algo que llamó el complejo de Edipo y complejo de Electra. Se los voy a dejar de tarea para que lean un poquito sobre esa historia y qué significó para el desarrollo psicosexual de las personas, y dentro de 8 días me cuentan que investigaron de eso. La etapa genital es la etapa correspondiente a los escolares. Profe, pero yo tengo entendido que como tal el concepto de Electra no lo integró como tal Sigmund Freud, sino que fue alguien más. Otra persona, ajá, van a leer El que lo sobre integró eso. fue el de Edipo. Correcto, ajá, van a leer y me cuentan la próxima semana. Entonces, en esta etapa genital que corresponde al niño preescolar inicialmente, plantea que la zona primaria pasa ya del placer al área netamente genital, ¿cierto? Aquí ya se reconocen los genitales, no desde el punto de vista del adulto, ¿no? Aquí aprendo cuál es la diferencia con el otro y aprendo a reconocer mi cuerpo. De hecho, en muchos niños puede causar gratificación. Ellos aprenden a reconocer esto y hay que aquí educar mucho a los padres porque los niños tienen sensaciones completamente naturales y hay muchos padres de pronto que los castigan por esta situación sin saber que es un proceso de reconocimiento corporal normal. Ok, esto es lo que me van a contar. Luego viene la etapa de escolar que se caracteriza desde el punto de vista psicosexual con la fase de latencia. Aquí no es que la parte del desarrollo sexual no fuera importante, sino que manifestaba Freud que para estos niños este proceso estaba como en un stand-by, en un reposo, porque su vida giraba en torno a la industriosidad, a la competencia, al aprendizaje a través de la competencia. Entonces son niños que son absolutamente activos en todos los procesos
y el aprendizaje, pues, es el aprendizaje a través de la competencia lo que más les da frutos de una manera positiva, digámoslo así. La etapa de la latencia prácticamente, digamos que termina o no termina, digamos que hace un stand-by cuando llega la etapa de la adolescencia. Allí sí hay un periodo de cambio importante, ¿cierto? Esta etapa de latencia, con el inicio de los caracteres sexuales secundarios, sí ya el concepto de placer empieza a generarse como en las personas adultas. Aquí ya sí hay un cambio en el concepto. Entonces, aquí, en la adolescencia ya, que nosotros también la podemos conocer como la etapa genital madura, se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y empieza a desarrollarse la libido, a desarrollarse la capacidad de reproducción. Vamos a tener todo el proceso de identidad como personas y adquirir un rol de tipo sexual, ¿cierto? Esto obviamente se viene formando previamente, pero aquí es como una característica principal de la etapa. Ok, la libido es la expresión de la energía básica que alimenta ese impulso sexual. ¿Listo? Esta libido es una actividad difícilmente reprimible, ¿cierto? Porque hace parte normal de los seres humanos, de las en relaciones del ser humano con el medio que lo rodea. Entonces, aquí sí que es importante poderle dar una connotación de naturalidad al desarrollo sexual de los adolescentes y no colocarlos como algo malo o algo anómalo, ¿cierto? Porque realmente pues hace parte del proceso normal de los individuos. Esto ya lo dijimos. Ok, entonces es como un breve resumen del crecimiento desde el punto de vista psicosexual. Ahora vamos a ir un poco a Erik Erikson, que describió que el ser humano, así mismo como tenía unas etapas biológicas, unas etapas del pensamiento, unas etapas del punto de vista de desarrollo psicosexual, definió que el hombre atravesaba por diferentes etapas en su relación con la sociedad, ¿cierto? Entonces, él la llamó las etapas del desarrollo psicosocial y describió 8 etapas importantes. La primera etapa, o todas las etapas se las llamó crisis porque son momentos de cambio. Entonces, la primera crisis es la denominó confianza básica versus desconfianza básica. Aquí lo que dice es que el niño aprende de su entorno todo el proceso de satisfacción de sus actividades básicas cuando son satisfechas. Entonces aquí estamos hablando de una satisfacción desde el punto de vista físico, emocional. El sujeto más importante, el suceso más importante aquí es alimentación y el vínculo a desarrollar más importante es la relación madre-hijo. La confianza básica de la que hablaba nuestro amigo Erikson proviene de la satisfacción de esas necesidades básicas. ¿Listo? Entonces, la alimentación es el punto crítico más importante, muy importante, y se describe que las madres crean esa sensación de confianza en los niños, atendiendo a las necesidades del bebé, ¿cierto? Y generando protección desde el punto de vista de las actividades primarias básicas. ¿Cuáles son? La alimentación, por ejemplo, el vestido, la vivienda, todo eso genera las actividades básicas. Ahora, en la crisis número 2 del desarrollo psicosocial está autonomía versus duda. Aquí corresponde al lactantico mayor, como hasta los 2 años y medio, ¿listo? Aquí los niños tienen perdón, se me fue como el audio, ¿me están oyendo? ¿Aló? Sí, Sí, profe. ¿Que profe, los ahora niños sí. tienen qué? No, así que los niños, ya, ok, ahí quedamos.
Entonces, en esta parte, los niños lo que van a hacer es reiterar su proceso de autonomía, ¿cierto? En el sentido de que ellos ya quieren hacer todo solos. Entonces, son niños que fíjense que ya saben caminar, ya están en ese proceso del caminar. Entonces, son niños que empiezan a explorar el mundo, ¿cierto? Los niños empiezan a explorar el mundo, empiezan a salir de la casa, ¿cierto? El entrenamiento para ir al baño es el hito de esta etapa, o sea, es el proceso más importante, que es de conocimiento de los padres o que el médico deba decir. Aquí, a pesar de que ellos deben desarrollar una autonomía, es muy importante reiterar a los padres la dependencia que tienen los niños de los adultos que los acompañan. Un niño aquí, pues, no es capaz de sustentarse por sí solo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso. En la crisis número 3, en la crisis número 3, que se genera en el preescolar, la vamos a llamar iniciativa versus culpa. Aquí lo más importante es el generar aprendizaje de nuevas cosas. El aprendizaje de nuevas cosas, no solo dentro de mi hogar, sino por fuera, me permite crear o terminar de fomentar el concepto de moral. Aquí sí que es importante eso porque los niños ya empiezan a comparar las normas que tenemos con las normas que tienen en otras partes. Las normas de mi casa con las normas que tienen donde el amiguito. ¿Qué tanto me permiten en mi casa y qué tanto le permiten al amiguito? Entonces él empieza a crear esa serie de cosas y aquí es importantísimo todo el tiempo hablar con los niños y explicarles por qué no deben hacer o por qué sí deben hacer una u otra actividad. El suceso aquí más importante es completar la locomoción, o sea, aquí los niños ya empezaron a caminar y ya son niños que corren, perdón, que trepan, que saltan. Entonces empiezan a tener un buen dominio corporal, ¿cierto? Un buen dominio corporal. Entonces ya ellos deben hacer actividades encaminadas a el desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿ok? Muy bien, este es lo que acabamos de decir. La siguiente etapa que corresponde al escolar, que puede ir incluso no solo hasta los 9 años, sino 10, 11 años, justo cuando empieza la pubertad. ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe, se le fue el audio. ¿Que quiera la cuarta crisis? ¿Qué? Ya, aquí, esta es la cuarta crisis, ¿cierto? Laboriversidad versus inferioridad. Los niños aquí corresponden a la etapa de escolar, ¿cierto? Aquí ya ellos aprenden a adquirir destrezas de la cultura donde están. No todos los niños aprenden igual. Nosotros no podemos comparar un niño, por ejemplo, de ciudad con un niño que se desarrolla en una etnia, por ejemplo, indígena, donde son niños de 9 años, pero ya cazan, o niños que ya cocinan, ya arreglan, ya hacen cantidad de cosas y usted va a quedarse, "Ah, pero ¿cómo? No, pues porque la cultura te genera destreza, ¿cierto? Y para que la persona sobreviva en una cultura, pues debe crear ciertas condiciones. Entonces, aquí se empieza a desarrollar también lo que se llama el amor propio. Aquí sí que es importante, los niños aquí sufren mucho en este proceso, aquí muchachos en esta parte de inferioridad con lo que es el bullying escolar, ¿cierto? Aquí eso genera un gran sufrimiento. Yo no sé si ustedes conocen de pronto niños que les estén haciendo bullying y que les hayan comentado esa experiencia. ¿Alguno de pronto quiere contarnos si ha conocido? Profe, pues yo tengo a una primita que le pasa eso. Cuéntanos, ¿qué Y fue lo que le pasó? pues es que ella está en el colegio ya, pero mi tía es súper sobreprotectora. Entonces lo que hace mi tía es que no la deja salir a jugar, ni siquiera la deja estar en deportes porque dice que eso la va a volver como un hombre, entonces como que la sobreprotege. Y las niñas ya tienen 12 años, están en otro mundo, están jugando con otras muñecas. Y mi prima pues es como la niña chiquita que se quedó atrás, entonces todos le hacen bullying, tanto al nivel que mi tía ya está pensando sacarla del colegio y ella misma enseñarle, imagínate.
No, 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 no. Bueno, ahí hay que trabajar mucho con la mamá, ¿no? Sí, claro. Sí, ay, el perro le dio por ladrar, muchachos, justamente en la clase. Listo, entonces, ese es un caso grave, te cuento, ¿no? Ahí básicamente el problema son los padres, ¿no? Hay que trabajar mucho con los padres porque pues los que se ven perjudicados ahí son los niños, ¿no? En aras del amor, nadie duda que la señora quiera mucho a su hija, pero pues es un proceso que no es sano, Sí, ¿no? termina haciéndole daño. Por supuesto, por supuesto. Ajá. Profe, Bueno, yo también ¿alguien tiene de conocí un pronto algún caso otro así. caso? Yo también conocí un Ajá, caso así de cuéntanos. una niña, Ay, bueno. pero pues finalmente la niña, o sea, en medio de toda la situación, la niña se quitó la vida. Una niña como de Ellos dos se 9 años. pelean mucho, ¿La niña qué? entonces Una niña como de 9 ¿La años niña se qué? quitó la vida. O sea, Ay, ¿cómo así? por el bullying del No, colegio. eso sí es terrible. Sí. Claro, claro que sí. Ajá. ¿Qué otra persona quería comentar? ¿Algún caso? ¿Isabela? Pues, profe, a mí me molestaba mucho de niña porque yo soy muy blanca. Pero pues ya yo lo superé, a mí me gusta Sí. ser así, la verdad. No, pues si Pues uno es sí, uno qué así más va a ya. hacer. Pues, no, pero no está mal, o sea, uno es así. Yo A también mí soy me blanca. molestaban por eso en el colegio. No, ajá, sí, correcto. Pero hay personas que sufren mucho y mira como el caso que comentó Ivette, ¿no? Termina el niño matándose, ¿no? Y bueno, No, eso sí es una cosa terrible. Ay, bueno, perdón. Ajá. Listo, muy bien. Entonces, la siguiente crisis que llamó Erickson es la crisis número 5, con respecto a identidad versus confusión de rol, que corresponde a la adolescencia. Aquí ya los adolescentes escogen un oficio, empiezan a establecer su proyecto de vida, quién soy yo, quién soy yo, cuál es mi relación con mis grupos de pares, con mis compañeros, cómo me siento en el colegio, cómo me siento en estos grupos, cómo me siento en los grupos de hacer ejercicio, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí ya se empieza fuertemente a desarrollar esto. El crecimiento físico que acompaña esta etapa y la madurez genital que se produce propia del adolescente, sí genera como una especie de preparación para la vida adulta, pero a la vez genera cierto estrés, digámoslo así, ¿cierto? Que es como el estrés propio del adolescente. Ellos se plantean a sí mismos, ¿qué es lo que voy a hacer ahora que crezca? De hecho, cuando ya se va terminando el bachillerato, ustedes lo debieron vivir y ellos también. La pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué carrera voy a escoger? No tengo ni idea. ¿Me tocará trabajar? No tengo ni idea. Entonces empiezan a generar este tipo de sentimientos encontrados que no son malos, sencillamente que hay que trabajar sobre ellos, hay que pensar, ¿cierto? Debatir, etc. Es una etapa intensa, pero muy importante. Luego viene la etapa del adulto, que se caracteriza en tres. El adulto joven, que Erickson lo llamó la etapa de intimidad versus aislamiento, en la cual el suceso más importante es poder establecer relaciones con otras personas armónicas, conservando mi individualidad, ¿cierto? O sea, yo puedo compartir con la otra persona, pero sin necesidad de perder mi reconocimiento como ser humano. O sea, hay cosas que se negocian en pareja y hay cosas que no se negocian en pareja, ¿cierto? Hay cosas que las personas dicen, listo, juntos vamos a hacer tal cosa. Estos son amigos que tengo desde la infancia, no son tus amigos, son los míos. Y la otra persona dirá, estos son mis amigos, son los míos, y hay amigos en común. Entonces, ese proceso de llegar a un acuerdo con la otra persona no es fácil, ¿cierto? Es un proceso que conlleva crisis. Por eso se denomina así, es poder separar mi proceso de convivencia de mí como un ser humano independiente, individual e importante, ¿ok?
y no quiere decir que yo no ame a la otra persona. Entonces, miren lo que puse aquí. Hay una búsqueda del otro para compartir la vida, pero con claridad acerca de la individualidad de cada uno. La crisis siguiente corresponde a el adulto maduro, que es la etapa en la cual de pronto están la mayoría de sus padres o algunos de sus padres. Esta etapa, el suceso más importante es dar, por eso se llama generatividad. ¿Ya? ¿A qué subsistema? Al subsistema parental. O sea, aquí vivimos, trabajamos por los hijos. O sea, aquí los hijos lo son todos, nos ocupan gran parte del tiempo, ¿cierto? Porque hay que ya pagar hijos y si esos hijos tienen nietos, pues con mayor razón, ¿cierto? Si tienen hijos de esos hijos, porque son muy queridos, son muy amados. Aquí el adulto maduro está para guiar, para presentar una estabilidad económica a la familia, en la medida de sus posibilidades, y si no es económica, igual para ayudar. O sea, se ayuda no solamente con dinero, se ayuda también cuidando al enfermo, cuidando al hijo que se va a trabajar y yo le cuido nietos, por ejemplo, ¿cierto? O visualizando posibles peligros y poniendo en sobreaviso a la familia. Esa también es otra manera de ayudar. Esta etapa de generatividad procura que se formen, por ejemplo, nuevas generaciones en colegios, universidades, centros de formación, y todo eso es gracias a ese proceso de generatividad de los padres. Aquí se configura la figura de maestro o mentor, ya sea que ese fuese mi papá o si no el profesor de un colegio, ¿cierto? Entonces ahí se configura este proceso y sí que es importante, ¿cierto? El mentor puede ser el padre, pero también puede ser otra persona que nos genere confianza. La etapa de generatividad versus estancamiento, cuando nos referimos al estancamiento, es que para esta vida, para esta etapa de vida, para esta etapa de vida la sociedad espera que uno tenga cierta estabilidad, ¿cierto? Entonces, si de pronto la gente mira esas metas y no ha cumplido esa cierta estabilidad que se propuso, que no es igual en todas las personas, ¿listo? Entonces va a sentir un sentimiento como de fracaso, de qué fue lo que me pasó, por qué no cumplí mis metas. Y ojo vivo porque se puede extender a la siguiente etapa y caer en un proceso de desesperación. Entonces, la última crisis que corresponde a la edad mayor o a la adultez mayor se llama integridad versus desesperación. Es quién soy, qué hice con mi vida, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces yo pongo en un balance todo eso y miro prácticamente qué pasó en la parte laboral, con mi familia, con mis amigos, ¿cierto? A quién apoyé, a quién no apoyé, qué puedo cambiar, si es factible de cambiar. Entonces es una etapa muy bonita, pero a la vez muy triste cuando los abuelitos son abandonados o cuando no tienen un proceso cuando no tienen un proceso de ayuda, ya sea de la familia o de amigos, y que no tienen un punto de apoyo. Hay muchos que quisieran trabajar, pero no pueden, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a generar como unos pensamientos, ¿cierto? De decir, bueno, yo quiero trabajar, me siento bien, pero no puedo conseguir un trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿A dónde están las posibilidades de la sociedad para mí? Y empiezan a abandono, como de tristeza profunda. Ok, entonces esto es como un resumen de lo que es el ciclo vital individual. Recordemos que se organiza en orden cronológico y de que estas otras son teorías del desarrollo evolutivo, ¿cierto? Cómo cambian los seres humanos o cómo cambiamos los seres humanos a lo largo del tiempo, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Fíjense que esto
se correlaciona mucho con lo que vimos del ciclo vital familiar. ¿Qué conclusión podríamos nosotros tener para esta clase? ¿Qué conclusión general? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? A ver, Milena Taguada. Lena. Sí, profe. Te escucho, Milena. Bueno, lo que más me llamó la atención de esta clase es cómo, pues, el hombre, bueno, las personas, nosotros, a través del tiempo vamos evolucionando. Cada etapa es una etapa de aprendizajes, una etapa en la que, bueno, desde la niñez en sí vamos a necesitar pues de personas que nos cuiden, y a medida que va pasando el tiempo pues ya vamos aprendiendo a afrontar y a asumir nuestros propios retos de acuerdo a lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y esto pues igual va acompañado pues de nuestras familias. Ok, muy bien, Milena. A ver, John Mitchell. ¿Cuál sería tu conclusión para la clase de hoy, John? Sí, profe. Bueno, o sea, me pareció interesante y como que muy importante entender pues también que en el ser humano pues existen unas diferentes etapas que me parece que cada una debe tener como un buen proceso y un buen desarrollo para que la siguiente sea mejor y como que no se vengan con fallas de la anterior y pues, no sé, tener como un buen desarrollo como persona. Ok, correcto. A ver, Sebastián Restrepo. Sí, profe. Pues lo que más llama la atención de la clase también son aquellos inconvenientes que conlleva los procesos erróneos que se dan en ese desarrollo, en esa etapa. Que la persona, a causa de un proceso que no se llevó a cabo de la mejor manera, pueda tener repercusiones para los siguientes procesos de su vida, llevando pues lo más preocupante a la desesperación en su edad adulta. Correcto, ajá. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Isa. Lo que pasa es que es sobre todo, pues, no sé si decir como cuestionamiento a la teoría de Freud. Lo que pasa es que actualmente se ve que muchas madres están pues como prolongando la lactancia hasta edades muy superiores, ¿cierto? Lo que antes pues no era como tan bien visto. ¿Eso tiene alguna repercusión? ¿Eso me puede generar alguna repercusión en el niño o en la relación que está entre el niño y la madre? No, a ver, de hecho es que depende de las culturas, porque por ejemplo en África y en muchos sitios donde la situación psicosocial es difícil, las mamitas lactan hasta bastante edad, porque no tienen otro tipo también de alimento, ¿no? Entonces eso tiene que mirarse, digamos, de una manera con lupa. No todas las civilizaciones, digamos, son iguales, no todas las culturas son iguales. Entonces, yo te diría que no necesariamente es malo, dependiendo de la madre cómo lo tome. Porque tú puedes tener, por ejemplo, una madre que no deje de lactar porque piense que su hijo sigue necesitando solamente eso y empiece a no darle otro tipo de cosas para ella poderse sentir importante y vital. No sé si me explico, o sea, hay que mirar exactamente cuál es la situación que sucede. O si sencillamente le doy igual alimentación complementaria para dando su leche materna y el niño lo recibe sin dificultad. Ahora, de pronto niños, ¿hasta cuándo sería recomendable dar la leche materna? ¿Ustedes qué piensan? Como alimento único. Como alimento único. Como alimento único hasta los 6 meses, ¿no, doctora? ¿Cómo lo decimos? ¿A partir de la Asociación Pediátrica Internacional o desde pensamiento propio? Cualquiera. Pero una norma dice que, si no estoy mal, es hasta los 2 años y medio según la española. Otros dicen que es de 4 meses. Hasta los 8 meses no es como la única. No, hay varios modelos. Profe, pues, pero... Es hasta los 2 años aproximadamente que es lactante, ¿no? ¿Hasta los qué, profe? 2 años.
Es la etapa de lactancia donde la leche se convierte como el principal alimento, pero ojo vivo porque si es alimentación única, ¿a qué edad ustedes tendrían que empezar la alimentación ¿A los 6 complementaria? meses más o menos? Sí, entre 4 y 6 meses, correcto. Entre 4 y 6 meses. O sea, allí ya no te quedarías como único alimento. Un niño de 2 años que esté alimentado solamente con leche materna, ¿qué pasaría? ¿No? No va a tener los complementos suficientes, ¿cierto? Porque el niño no es solamente a punta de leche, sino que también ese proceso de alimentación implica un proceso psicológico importante, psicomotor importante, desarrollo de los músculos de la cara, etcétera. O sea, lleva unos procesos que van más allá de solamente ingerir leche materna, ¿cierto? Entonces, eso depende. Ahora, tú vas a tener de pronto madres y ves niños con 5 años que no se pueden dormir hasta que la mamá no les pone la teta. Niños que deberían desarrollar cierto sentido de independencia y no han podido llegar a dormir solos porque la mamá tiene que darles teta y si no, no se duermen. ¿Cierto? Entonces, ese es un proceso que va muy madre-hijo, ¿cierto? Que hay que empezar a mirar con lupa para ver qué tanto está involucrado como el desarrollo de bienestar del niño ahí. Bueno, muy bien. A ver, Valentina. ¿Qué piensas, Valentina, de este proceso del ciclo vital? Profe, pues nosotros el semestre pasado habíamos tocado otras etapas en psicopatología, pero pues más como orientado a, pues, digamos, a algún tipo de trastorno que se pueda generar si no se desarrolla, bueno, los vacíos, las etapas de regresión y todas esas cosas. Pero pues igual recordarlo hoy, pues no sé, me parece muy interesante y pues sí es verdad que digamos cada etapa, pues al menos por ejemplo cuando se tienen hijos y así, pues sí es muy importante ese acompañamiento de los padres porque yo siento que de ahí pues se desarrollan muchas cosas, pues sí, o sea, ya digamos cuando son adolescentes y tal, son un poquito más independientes, pero sí depende mucho como de esa formación cuando eran como dependientes de los padres, entonces pues eso. Vale, vale. A ver, escuchemos. A ver, ¿quién no le hemos escuchado la voz? A ver. ¿Ángela? ¿Hernández? ¿Ángela? Ángela Hernández, muchachos. Ángela, yo creo que no está en sala. A ver, ¿quién más? A ver. Andrés Ordóñez. Andrés Ordóñez. Pues, pues en conclusión, a mí pues no sé si es como un interrogante o no sé cómo lo podríamos ver. Me inquieta un poco en la cuestión de el desarrollo pues de las etapas de cada edad. ¿Quiénes son los encargados de darle como esa orientación a los padres para poder comprender ese proceso de cada etapa, para de pronto no llegar a como usted nos decía, que había muchas personas muchos padres que castigaban a los niños por actuaciones que de pronto para uno los miraba de otra manera, pero pues para ellos era totalmente normal. Entonces, listo, sabemos que uno debe en la saberlo educación como pues, de médico. muchos padres, pues, de pronto educación superior, listo, pueden tener conocimiento en cómo sobrellevar pues el crecimiento de un niño, pero en los hogares donde pues hay suficiencia económica, ¿quiénes son los encargados o qué organismos son los encargados como con esa orientación? El servicio de salud, Andrés. Inicialmente el médico
es el que detecta y puede, si ve que hay alguna situación importante, puede acompañarse de los otros grupos de la parte social. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el apoyo por psicología, si ves que es importante. ¿Aló? O la trabajadora social, si es que involucra el proceso de toda la familia, o también personal de enfermería entrenado. Entonces, hay personas entrenadas para eso, pero como médico debes conocer que hay situaciones que son normales en la vida de las personas, ¿ya? Y que no por eso, pues, debemos entrar a permitir de pronto un abuso, ya sea físico o una negligencia por parte de los padres, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a ver por aquí, ¿quién más no le conocemos? A ver, ¿quién no ha hablado, muchachos? Varios no les he preguntado, entonces alguno que no haya hablado, a ver, le conozco la voz. Isa, ¿ya? Isa Moreno, ¿ya? Sí, señora, ya, bastante. Ah, perdón. Bueno, ¿quién está como iPhone? Por favor, recuerden que para entrar se deben poner el nombre, no iPhone, sino el nombre. ¿Quién está como iPhone, muchachos? ¿Quién es el que sale como iPhone? Jonathan, ¿quién está como iPhone? Muchachos, ¿me están oyendo? Sí, profe. ¿No me escuchan? ¿Y por qué nadie contesta? Estoy hablando sola. ¿Ah? ¿Por qué no contestan cuando yo pregunto algo? A ver. Jonathan, ¿no está en sala, Jonathan? No sabemos quién esté con ese Aquí estoy, profe. ¿Cómo así? Ay, ¿por qué no me hablas, Jonathan? ¿Qué pasó contigo? ¿Me dejaste No, profe. sola? No. Es que, ¿Quién es iPhone? pues yo iPhone ya no lo... Creo que se Ahí salió o había se un cambió el nombre. iPhone. Sí alcancé a ver, iba a mirar el PIN, pero Ah, no no, tuve tiempo. tienen que mirarse, tienen que entrar siempre, muchachos, como con el nombre, ¿listo? Para poder Yo creo que desconectó, que profe, accedan a porque quedamos 29 en la sala. O sea que se salió. se salió. Ajá, sí, pero debíamos ser 33, ¿no? Y conmigo 34, o sea que faltan 4 personas. Listo, voy a hacer el llamado final a la lista, muchachos, y entonces ya terminamos la clase. ¿Listo? Entonces, por favor, me contestan rápidamente. Listo, profe. Gómez.